Decíamos entonces que para terminar de despejar, el 334 que estaba sumando pasaría a restar. Entonces quedaría 669 menos 534. Y eso me dice que es igual a 9A. Y por último, el 9 que multiplica pasaría a dividir. Si resuelvo eso, ¿cuánto me daría? 669 menos 534. 135. 35, correcto. Y lo divido entre 9 que pasa a dividir, y con eso tengo la amplitud. Y efectivamente me dice que la amplitud es de 15. Como efectivamente tenía que habernos dado. Vuelvo y repito, estoy utilizando esta ecuación es para demostrar que sí dan los resultados. ¿Ok? Entonces, veamos el siguiente ejercicio. Para que ustedes realicen. Calcular la amplitud. Calcular la amplitud de una tabla, ojo, TF, me refiero a tabla de frecuencias, para no escribir tanto. ¿Listo? Calcular la amplitud de una tabla de frecuencias si perdón, si la marca de clase del cuarto grupo es de 286 y el límite inferior de la muestra es de, pongámosle a eso, 120. A ver cuánto les da a ustedes.
Profe, me dio 47,4. Recordamos que la fórmula me dice que la marca de clase de un grupo es igual a 2 veces el límite inferior de la muestra más 2i menos 1 multiplicado por la amplitud y todo sobre 2. Esa es la formulita. Entonces, para nuestro caso, ¿y cuánto vale? Y para nuestro caso vale 4, porque ese es el grupo que conocemos. Entonces, sencillamente vamos a ir reemplazando. Y sub 4 sería 286. Eso es igual a 2 veces multiplicado por el límite inferior, que son 120, más 2 multiplicado por i, que vale 4, menos 1, todo multiplicado por la amplitud, y sobre 2. Y ahora es resolver para hallar la amplitud. Decíamos que podemos hacer varias cosas de una vez. Primero, pasar este 2 a multiplicar. 286 multiplicado por 2, creo que da 572. 6 por 2, 2, 12. 8 por 2, 16. Y una 17, sí. Igual a, de este lado multiplico este por este de una vez. 2 por 120 son 240. Más, resuelvo lo que está dentro del paréntesis. 2 por 4, 8, menos 1, 7. O sea que esto me queda 7a. Y ahora sí despejar. El 240 pasa a restar, quedarían 332. Igual a 7a. Y por último, el 7 pasa a dividir, con lo que me queda 332 séptimos, que es igual a la amplitud. Que ya pasándolo a decimales, efectivamente sería el 3, ¿de qué? 47.43, por redondeo. 47,43. Y ya hemos calculado la amplitud. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a ver el siguiente problema que dice completar la tabla de límites. Sí. Y entonces me dicen que la marca de clase del quinto grupo es de 428 y que el límite inferior del quinto grupo es de 417. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer con esos dos datos es aplicar la fórmula de marca de clase, la primera que vimos, para determinar cuál sería el límite superior de ese grupo. Recordamos que la fórmula de marca de clase me dice que la marca de clase del grupo I es igual a el límite superior del grupo I más el límite inferior del grupo I dividido entre 2. Si reemplazamos de acuerdo a los valores que conocemos, pues sabemos que I para este caso vale 5. I vale 5 porque pues es el grupo que me están dando. Entonces puedo reemplazar. Me quedaría marca de clase del grupo 5 es de
428. Eso sería igual al límite superior de ese grupo, no lo conozco, lo tengo que dejar así. Límite superior, a ver que no nos confundamos, esto es una S, y el grupo 5, más el límite inferior del grupo 5, que es de 417. Todo dividido entre 2. Y despejamos. El 2 pasa a multiplicar y el 417 pasa a dividir. Me quedaría entonces 2 que va a multiplicar a 428 y luego le resto el 417. Y ya eso me va a dar el límite superior del grupo 5. A ver, lo hacemos aquí con calculadora. 2 por 428 menos 417. Y eso da 439. Ya tenemos el límite superior del grupo 5. Entonces, conozco límite superior y límite inferior del grupo 5. Con eso puedo calcular la amplitud. Recordamos que si yo tengo el límite inferior de un grupo, digamos que del grupo I, y le sumo la amplitud, estoy obteniendo el límite superior de ese mismo grupo. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí puedo despejar para hallar la amplitud. Como conozco lo del grupo 5, entonces límite inferior del grupo 5, entonces es 417. Más la amplitud, no la conozco. Igual al límite superior de ese grupo 5, que dio 439. Despejamos para hallar la amplitud, así que el 417 pasaría a restar y me daría que la amplitud es igual a 417, estos serían 9 menos 7 dan 2 y 3 menos 1. La amplitud es de 22. Y ahora, con la fórmula de marca de clase, podemos hallar el límite inferior de toda la muestra. Recuerden que ese es L mayúscula sub I. Ahora voy a aplicar la fórmula que dice que la marca de clase del grupo I es igual a 2 veces el límite inferior mayúscula más 2i, 2 por i, menos 1, multiplicado por la amplitud y dividido entre 2. Si reemplazo lo del grupo 5, que es lo que conocemos, entonces quedaría marca de clase del grupo 5, serían 428. Eso es igual a 2 veces el límite inferior que no conozco, más 2 multiplicado por i, para nuestro caso i vale 5, menos 1, y eso multiplicado por la amplitud que nos dio 22, todo sobre 2. Despejamos, recordamos que el 2 que divide pasa a multiplicar, y todo esto otro lo podemos resolver en una sola operación. 428 multiplicado por 2 da 856. Y esto es igual a 2 veces LI más el resultado que tenemos aquí, que sería 2 por 5, 10, menos 1 sería 9. 9 multiplicado por 22, a ver, para no forzar la mente, darían 198.
Y ahora despejamos para hallar L mayúscula sub I. 198 pasaría a restar y el 2 a dividir. Quedaría 256 menos 198 dividido entre 2, y eso va a ser el límite inferior. ¿Cuánto nos daría eso? 856 menos 198 igual dividido entre 2, 329. 329. Y ahora sí puedo empezar mi tabla con los grupos que teníamos. ¿Cuántos grupos? Pues aquí me está hablando de 5 grupos, pues vamos a formar los 5 grupos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí entonces irían los límites, no sabemos cómo se llaman esos grupos, así que pues sencillamente voy a separar así para que no se enrede la información. Esto empezará en 329. Recuerden que tengo que irle sumando la amplitud. 329 más 22 me quedarían 351. Ah, 351. Si le sumamos 22, esto empezaría en 351, le sumo los 22, me quedarían 373. Empiezo con 373, le sumamos 22 y me daría 395. Empiezo con 395, le sumamos 22 y darían 417. Empezamos con 417, le sumamos 22 y nos daría 439. Des en cuenta que este límite superior coincide efectivamente con el cálculo que hicimos. ¿Sí ven? Y ahora empezamos a calcular las marcas de clase. Recuerden que sumo y divido entre 2. 329 más 351 igual dividido entre 2. Así que la primera marca de clase da 340. Hago lo mismo con la siguiente. Me tiene que dar 362. Para el siguiente, me darían 384. Recuerden que estoy haciendo, ¿no? Sumando los dos valores, sumando los dos límites y lo divido entre 2, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. El siguiente daría 406. Y en el último darían 428. Que coincide con el valor que se dio de la marca de clase del quinto grupo. Efectivamente nos da ese valor. Quiere decir que cuando ustedes hagan un ejercicio como este, entonces siempre les tiene que coincidir los resultados con los datos que se dieron del ejercicio. ¿Sí? Que el ejercicio decía que el límite inferior del quinto grupo era 417. Efectivamente, el límite inferior del quinto grupo es 417. Y que la marca de clase de ese grupo era 428, efectivamente nos da 428. Siempre tiene que coincidir. Si no les coincide, lamentablemente fue que se equivocaron. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Señor. Ok.